Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a hablarles de nuestro ejemplar favorito, de nuestro ejemplar que más nos gusta aquí en la colección. ¿Y por qué hablar de él? Pues creo que está por demás, ¿no? Que cuando algo te gusta, pues te gusta platicar de ello. Pero también hemos tenido comentarios de algunos suscriptores a los cuales les agradecemos mucho pues este seguimiento que nos dan en nuestro canal, donde nos han pedido que hablemos de esa especie, porque pues tienen la intención de en algún momento tener una y quisieran conocer pues más sobre ella, ¿no? Y eso es algo muy bueno porque muchas ocasiones compramos ejemplares sin saber un poquito de lo que necesita y a veces pues tenemos unas complicaciones. Entonces, sin irnos más de largo, vamos a platicar un poquito de nuestra boa esmeralda. Así que, vénganse. Así es, amigos. Aquí es donde está nuestra boa esmeralda. Les platicamos un poquito sobre dónde vive ella. Este ejemplar vive en ese terrario que nosotros diseñamos de unas dimensiones, consideramos nosotros, bastante buenas para el ejemplar. Si pueden apreciar, pues está un poquito grande. Las dimensiones que tiene nuestro terrario es de 120 de alto, de profundidad tiene 70 centímetros y de largo tiene 180 centímetros de largo. Normalmente para estas especies nos recomiendan, o la recomendación es que sea más alto que largo. Pero bueno, 120 de largo creo que es un tamaño bueno para este ejemplar, que ha aprovechado muy bien. Es totalmente bioactivo el terrario, si se pueden dar cuenta, pues le metemos aspectos naturales. Este Cryptanthus se ha estado comportando un poco raro, de repente como que se chupa, de repente se abre bastante, pero ahí va. Y pues ha estado muy frondoso, ha crecido muchísimo, si se pueden dar cuenta en esta parte. Ha estado creciendo mucho la vegetación, esa bromelia está creciendo bastante. Entonces un terrario bioactivo que se está dando muy bien en cuestiones de las plantas. ¿Qué iluminación tenemos nosotros para este terrario? Tenemos unas lámparas LED para crecimiento de plantas que nos ayuda con el factor visual. Tenemos una LED en el fondo que también ayuda bastante para el factor visual. Y esta de en medio, pues es una lámpara de UVB que si la hemos visto a nuestro ejemplar aprovechar esta radiación. Les vamos a dejar aquí una foto para que puedan ustedes ver cómo en este tronco que está precisamente abajo de la lámpara de UVB es donde se ha postrado nuestro ejemplar. Entonces pues vive ya en este terrario. Cuando recién llegó con nosotros, bueno, les platicamos un poquito de la historia de nuestro ejemplar. El amigos, nos llegó a finales del 2017. Decidimos comprarla porque pues es un ejemplar que siempre nos había gustado, habíamos juntado y pues tuvimos la oportunidad de comprarla. Y a partir de que la compramos estuvo 2 meses en cuarentena, en donde nosotros recomendamos pasar la cuarentena de esos ejemplares que suelen estresarse mucho en ellos como o toppers como estos. Son toppers cerrados donde podemos monitorear los parámetros. Aquí por ejemplo tenemos a nuestra nuestra pitona arborícola. Ella vive en este topper donde estamos monitoreando sus parámetros. Ya no está en cuarentena este ejemplar, ya salió de su cuarentena, pero el terrario que estamos diseñando para ella pues aún no está listo. Entonces mientras no está, vive en este topper. Pero bueno, regresando al punto, en estos toppers nosotros hacemos que pasen su cuarentena y una vez que salió de cuarentena nuestro ejemplar, les decía que ella cuando recién llegó con nosotros después de salir de cuarentena vivía en un terrario donde vive nuestra galínica libra, un terrario de dimensiones de 45 por 45 por 30. Vivió aquí 2 años, los 2 primeros años con nosotros. Posterior a estos 2 años donde vimos que pues ya no cabía porque pues empezó a crecer, la mudamos específicamente a este terrario, que es donde vive actualmente nuestro carpondro. Son unos terrarios de una marca que a mí me gusta mucho trabajar con ella. Es un terrario que tiene 97 centímetros de alto, 45 de fondo, 45 de ancho.
A mi personal punto de vista se me hacen terrarios muy bonitos. Y aquí vivió 2 años. Sin embargo, pues ver que seguía creciendo y fue que tomamos la decisión de hacerle pues este recinto. Seguramente nos van a preguntar que por qué tenemos un recinto tan grande para un ejemplar que se la pasa enroscado, ¿verdad? Pero por aquí les voy a dejar unos videos para que ustedes puedan apreciar que en verdad aprovecha todo el terrario. Se suben en el tronco, andan por la parte de abajo. De hecho, si ven por allá las hojas aplastadas, se deben a que pues el ejemplar tiene bastante movimiento. Entonces, pues estas son como las condiciones en las que tenemos a nuestro ejemplar. Cuenta con un sistema de lluvia, tiene unas boquillas con sistema de lluvia en el cual aspersamos un día sí y un día no, principalmente para las plantas. Y lleva un tema interesante. No somos nosotros expertos en boas esmeraldas, si bien ese ejemplar tiene con nosotros 5 años y es un ejemplar que las últimas mudas los hacen una sola pieza, que es un significativo de que el ejemplar pues está en buenas condiciones. No tiene problemas para comer, come a la primera, no ha regurgitado en los 5 años que lleva con nosotros. Entonces pues creemos que le hemos dado buena calidad de vida. Y la intención del video es compartirles pues los cuidados que nosotros le hemos dado a este ejemplar. Un ejemplar que ya es grande, es una hembra que ya tiene una talla adulta para reproducción. Lo hemos visto así por el peso, por la edad que tiene y porque en los últimos 3 años ha entrado en vitalogénesis. Y nos da el indicativo de que pues es un ejemplar que ya está pues lista para este proceso, ¿no? Entonces, compartirles a ustedes si en algún momento desean adquirir un ejemplar como este, cuáles serían nuestras recomendaciones o nuestro tip. Uno, y principal, buscar adquirir el ejemplar de un criadero. ¿Por qué? Porque esta especie es muy susceptible a presentar pues algunas complicaciones de salud, ¿no? El tema de la regurgitación es un síndrome que tienen las boas esmeraldas y es bien complicado sacarlas adelante si tienen este síndrome. Si tienen de ahí, por ejemplo, un tema patológico más una infección, en esos ejemplares pues es muy probable pues que no sobrevivan. Los temas respiratorios que van asociados también no solamente porque el ejemplar ya lo traiga, sino también por parámetros, también es un tema pues importante a cuidar. Entonces, primera recomendación que nosotros daríamos, buscar adquirir su ejemplar con un criador. Asegurar que el ejemplar viene en buenas condiciones, conocer su historia clínica completa, nos va a ayudar muchísimo a que se desenvuelva en el entorno que nosotros le queremos dar. Segundo tip que nosotros daríamos, antes de que llegue su ejemplar, tengan el terrario, si bien es que va a pasar por cuarentena, porque todo ejemplar nuevo que compremos tiene que pasar por cuarentena. ¿Y por qué la cuarentena y por qué en un topper, como le decíamos hace unos minutos, como nuestro ejemplar pitón verde de árbol? Porque si se dan cuenta, pues es muy fácil cuidar los parámetros que tenemos en un topper. Cuidamos la asepsia, cuidamos o podemos apreciar las excretas, etcétera. Muchísimas formas de cuidar como pues, los parámetros en un topper. Entonces, cuando llegue el ejemplar, forzosamente tiene que pasar su cuarentena para revisar su comportamiento, que está bien. Si no está bien, podamos detectar qué es lo que tiene, etcétera, ¿no? Y adicionalmente tener ya listo el terrario. A nosotros nos gusta tener nuestros ejemplares en terrarios para que estén lo mejor posible. Que no digo que en topper no estén lo mejor posible, pero nos gusta pues esto, ¿no? Que estén algo similar al ambiente donde ellos viven. ¿Qué otro punto nosotros recomendamos? Pues asegurar tener el alimento. Como en todo reptil, de repente compramos el ejemplar, pero no sabemos qué le vamos a dar de comer o no tenemos dónde comprar su alimento y es otro problema. Entonces, nosotros, por ejemplo, reproducimos nuestro alimento para todos nuestros ejemplares. Si escuchan por ahí, si ven por ahí estos toppers, es porque nosotros reproducimos el grillo, como se los mostrábamos en unas historias de Instagram. Reproducimos la cucaracha, reproducimos tenebrio, por acá tenemos más grillos. Entonces, regreso, afuera de la casa tenemos nuestro criadero de ratas y aseguramos pues tener siempre alimento disponible para nuestros ejemplares del peso que ellos necesitan.
¿Qué otro tip nosotros podemos dar de estos ejemplares? Si a ustedes les gusta un animal que van a estar manipulando, como es una pitón reticulada, una pitón bola, que no digo que son ejemplares que son más fáciles de cuidar, por supuesto que no, pero que son ejemplares que están más acostumbrados al manejo. Hay boas esmeraldas que se acostumbran a que las manipulen, pero la gran mayoría no gustan de esto. No les gusta que las toquen, prefieren estar en sus terrarios. Vaya, son más ejemplares o mascotas de estar en exhibición que estar manipulando. Entonces, si la intención es tener un ejemplar, tomarse fotos con ella y demás, yo no lo recomendaría. Buscaría alguna otra alternativa, inclusive ni las pitón verde. También pues se llegan a estresar, ¿no? Y bueno, por último, lo que les puedo recomendar de estos ejemplares es que compren un ejemplar que de verdad les guste. Y con esto quiero llegar a que si ustedes compran algo que es por moda, como ya lo hemos dicho anteriormente, en tener un reptil como mascota en el video, pues de repente no les vamos a dar las condiciones que necesitan, ¿no? La parte del veterinario es bien importante. De hecho, aprovecho para informarles, cuando llega un ejemplar, en cuanto entra en cuarentena, lo también importante es que lo lleven con su veterinario para que le hagan estudios tanto de sangre como de complexión corporal, físicos, vaya, para que puedan detectar algo oportunamente y pues no vayan a tener un problema después con su ejemplar. Entonces, son puntos importantes a considerar. Y bueno, pues esto es lo que nosotros les podemos compartir. Perdón, algo muy importante que no les he dicho. ¿Qué parámetros nosotros manejamos con nuestro ejemplar? Nosotros vivimos en el Caribe, en una zona pues bastante húmeda, bastante calurosa. Y antes teníamos la idea de que con estos parámetros era más que suficiente para tenerlos con estas condiciones. Sin embargo, y ya con esto me refiero es que nuestros terrarios siempre se mantenían de 30 a 32 grados. Pero como ha estado incrementando el calor, en ocasiones llegaban hasta 34. Por eso tenemos el aire acondicionado, por eso lo tuvimos que instalar. Pero buscábamos mantener los terrarios entre 30 a 32 de manera constante, más a 31 y 32. Pero eso someter a los ejemplares a la temperatura máxima que soporta la especie, más una humedad alta, y si te descuidabas podrías llegar a tener una deshidratación de tus ejemplares. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Asegurar la cuantificación de los parámetros, que es uno de los videos que también ya hicimos, que aseguren que los parámetros son los ideales para su ejemplar, que les van a dar las condiciones en cuestión de temperatura, humedad, radiación UVB, que es también muy importante. Por aquí no es que les queramos presumir, pero pues un tema también de relevancia a la hora de tener ejemplares de reptiles, pues es que tengan como checar la radiación UVB. Y pues no vamos a mentirles, vamos a ver qué radiación nos está dando la lámpara que tenemos dentro de el recinto del agua esmeralda. Vamos a acercarnos a la lámpara. Si se dan cuenta, a esta altura nos está dando una radiación pues aceptable para el ejemplar, que es una serpiente que requiere una radiación no tan alta. Cuando ella quiere se asolea, cuando no se aleja. Si quisiera más radiación, pues miren, si se dan cuenta, mientras más se acerquen ustedes a la lámpara, pues más radiación nos da, ¿verdad? Entonces, mientras más vayamos bajando, pues va bajando la radiación. Pero regresando lo que mencionábamos, importante la cuantificación de parámetros. Temperatura, humedad y la radiación UV. Por allá atrás tenemos el termohigrómetro, que es el que nos ayuda a determinar pues, los parámetros, y por acá también tenemos otro que nos ayuda. Entonces, pues nada, chicos, asegurar los parámetros ideales. ¿Qué parámetros tenemos con ella? Ahorita la tenemos de 28 a 31 de día, y de noche la bajamos de 26 a 28 con ayuda del aire acondicionado. Y la hemos visto muy activa. Como les decía, aprovecha el terrario de manera muy bien y nos gusta para que el ejemplar se pueda estirar. Entonces, pues nada, creo que es todo por el video. Si les gustó, si tienen alguna duda, algo que les gustaría que nosotros les compartiéramos de nuestro ejemplar, vamos iniciando con el canal. Vamos todavía como implementando cosas, esperamos mejorar. Y pues con la participación de ustedes, de tener sus comentarios, sus dudas, pues vamos a buscar aprovechar. Y reitero el punto importante, no nos consideramos expertos.
no somos herpetólogos. Somos, pues nos consideramos hobbyistas, ¿no? Que nos gustan los ejemplares, pero no solamente nos gusta, sino nos gusta tenerlos pues en las mejores condiciones. En lo mejor que les podamos dar a nuestros ejemplares. Por acá tenemos un terrario en construcción, pero pues así nuestras instalaciones. Bueno, no instalaciones, diría, nuestros encierros de nuestros ejemplares. Entonces, pues nos vemos, chicos, y recuerden que sus comentarios, sus sugerencias nos van a ayudar a crecer en el canal. Así que nos vemos hasta la próxima.